Estás en tratamiento con un GLP-1, ya sea Wegovy, Mounjaro o Ozempic, y después de perder tus 4 o 5 primeros kilos, ¡pum! La báscula se queda clavada. Obviamente, lo primero que piensas es que estás haciendo algo mal, o peor aún, que tu metabolismo está roto y a todo el mundo le funciona menos a ti. Mucho cuidado, porque sí, es perfectamente posible que estés haciendo algo mal y por eso hace falta seguimiento médico, pero la mayoría de veces el estancamiento es fisiológico y entra dentro de lo normal. Lo que sucede es que nadie te ha explicado cómo funciona el tratamiento con GLP-1 y no sabes qué esperar. Pues bien, para eso estás aquí. En este vídeo voy a explicarte de dónde viene este posible estancamiento, porque cómo lo entiendas, cómo lo vivas y las decisiones que tomes cuando suceda, si es que sucede, pueden marcar la diferencia. Soy Antonio Mas, endocrino, y hoy vamos a pensar con calma y con criterio. Lo primero que debes entender es cómo funcionan estos fármacos GLP-1, porque ni aceleran tu metabolismo ni son quemagrasas que te los pinchas y empiezas a perder peso como un loco. Lo que hacen en realidad es que reducen tu apetito para que tú puedas hacer más fácilmente el trabajo de adelgazar. Pero lo que va a marcar el éxito no es el fármaco en sí, sino todo lo que tú hagas por detrás. Podríamos decir que los GLP-1 cambian las normas del juego para darte ventaja, pero aún así, si quieres ganar el partido, tienes que jugarlo. Por tanto, para entender cómo funciona la pérdida de peso con GLP-1, debemos entender cómo funciona la fisiología de la pérdida de peso. Y voy a darte 3 puntos clave que casi nadie tiene en cuenta, pero que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El primer gran error es algo que cometemos absolutamente todos y es tener unas expectativas de pérdida de peso muy poco realistas. Y aquí voy a ser muy claro. Internet ha hecho mucho daño porque leemos en redes sociales o lo que nos dice el gurú de cabecera que se pueden perder 8 o 10 kilos en un mes. Siento decirte que eso es una auténtica barbaridad. La pérdida de peso máxima que recomendamos a nivel médico sería de 1 kilo a la semana, es decir, 4 kilos al mes. Y mucho ojo porque no he dicho que sea la pérdida de peso recomendada, sino la máxima pérdida de peso que entra dentro de lo razonable, que entra dentro de lo saludable. Porque perder 1 o 2 kilos de peso al mes es perfectamente correcto y además reduce el impacto sobre la pérdida de masa muscular. Por supuesto, esto no quita que el primer mes podamos perder 5, 6, 7 kilos sin que eso afecte gravemente a la masa muscular. Lo que sucede es que cuando empezamos a perder peso, siempre perdemos un extra de líquido, un extra de azúcar acumulado en forma de glucógeno, tanto en los músculos como en el hígado, y por ahí se hace un poco de trampas a la báscula. Al final esto es un poco tramposo, son un poco kilos de quita y pon del principio y no pasa nada. Pero lo que quiero que evites a toda costa, y te lo digo porque lo he visto en consulta, es que alguien que me ha perdido 7 kilos en un mes viene llorando porque cuando era más joven perdía 10. Aquí es donde está el problema de expectativas. Y por favor, no te fíes de lo que ves por internet, porque la gente podrá decir que ha perdido lo que sea de peso, pero no sabemos en qué condiciones ni cuál era su punto de partida. Y si un gurú te promete que vas a perder más de 4 kilos en un mes, agradéceselo, porque sin saberlo te acaba de decir que no es de fiar y que por ahí no es. Segundo gran error a la hora de interpretar un estancamiento de peso: fiarse demasiado de la báscula. Y en este punto ya sé que la mayoría de gente conoce que la báscula no diferencia entre músculo, grasa, líquido, pero a la hora de la verdad todos nos fiamos de la báscula como el medidor principal del éxito. Y esto es un gran error. Porque es muy posible que estés haciendo las cosas bien, que estés cambiando de hábitos, introduciendo nuevas rutinas, que ese es el punto clave, el nivel conductual, pero que la báscula no lo refleje adecuadamente. Por ejemplo, algo tan básico como que estés reduciendo grasa
que al final es aceite y pesa muy poco, y que estés aumentando masa muscular. Claro, aquí puede darse la paradoja de que la báscula se mantenga perfectamente estática, que no cambie ni para arriba ni para abajo, pero que en realidad tú estés logrando una recomposición corporal estupenda, que estés aumentando músculo y disminuyendo grasa, que al final sería lo ideal. Claro, aquí el fracaso absoluto sería hacerlo todo genial, que estés consiguiendo esa recomposición, que es lo más difícil, pero que tú lo sientas aquí arriba como un fracaso y acabes abandonando. Ese es el error, un error de interpretación por haber utilizado una vara de medir incorrecta. Lo que yo te recomendaría en este caso es que cambies de método de medida y no te fíes solo de la báscula. Puedes utilizar una cinta métrica para medirte la cintura o simplemente ver cómo te queda un cinturón o un pantalón determinado a nivel de talla. Créeme, esto en muchas ocasiones puede ser más fiable que la propia báscula, sobre todo cuando ya tienes un peso muy cercano a la normalidad y ya no estamos hablando tanto de kilos, sino más de pura pérdida de grasa. Y llegamos al tercer punto clave para entender cómo funciona un estancamiento de peso, que por cierto, aunque es el más complejo, también es el que más mano le podemos meter y nos puede ayudar. Me refiero a entender cómo funciona el déficit calórico. Verás, para perder peso tienes que estar en déficit calórico y esto funciona exactamente igual que un balance contable. Si en tu cuerpo entran menos calorías de las que gastas, vas a perder peso. Lo que sucede es que lo que al principio del tratamiento es un déficit calórico negativo, conforme vas perdiendo peso, deja de serlo. Me explico. Cuando tú empiezas a perder peso y digamos pesas 100 kilos, te sobra un montón de peso, a poco que reduzcas 300, 400, 500 calorías al día, ya estás en déficit. Pongamos que necesitas 2.500 calorías para mantenerte, comes 2.000 calorías, haces un balance calórico de menos 500 calorías al día y por tanto eso se va a ver reflejado aproximadamente en una pérdida de medio kilo a la semana. Claro, cuando pierdes peso, tienes menos kilos de cuerpo que alimentar. Cuando pierdes 10 kilos, pues esos 10 kilos que no alimentas van a hacerte mucho más difícil lograr ese mismo déficit calórico. De hecho, la típica estimación es que por cada kilo de peso que adelgacemos necesitamos 40 calorías menos al día. Si has perdido 10 kilos, tu cuerpo necesita 400 calorías menos al día para mantenerse vivo. Lo que significa que lo que comías el primer día y te suponía un déficit calórico de menos 400 calorías, a día de hoy significa mantenerte justo en lo que gastas. Por tanto, ahí tenemos el estancamiento de peso. Y mucho ojo porque solo te he hablado de las entradas y las salidas, pero la gestión de la energía en un organismo biológico es mucho más compleja porque el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse. Por ejemplo, hemos dicho que cuanto menos pesa el cuerpo, menos energía necesita, pero eso es una sobresimplificación, porque además, cuando tú estás en un balance calórico negativo, cuando estás en déficit calórico de forma sostenida, esos kilos que te quedan también aprenden a gastar menos. Es decir, no solo es que tengas menos kilos que alimentar, sino que los que quedan aprenden a gastar menos energía porque piensan que estamos en una suerte de hambruna, en una especie de situación de emergencia. Yo también pensaría lo mismo si no me alimentan lo suficiente durante un tiempo sostenido. Y no digamos ya si además estás haciendo un tratamiento inadecuado que no tiene en cuenta el músculo, un tratamiento sin suficiente ejercicio, un tratamiento sin suficiente aporte proteico. Eso es un desastre metabólico asegurado, porque no solo vas a perder la típica masa muscular que se pierde cuando adelgazas, sino que vas a perder muchísimo más. Y recordemos que el tejido muscular gasta hasta 4 veces más energía de lo que consume la grasa. Por tanto, si estás haciendo un tratamiento
en déficit calórico intensivo, demasiado rápido, sin proteger el músculo, tienes solo con eso un estancamiento casi garantizado. Y no voy a entrar en otro tipo de adaptaciones, como incluso adaptaciones a nivel de conducta alimentaria, y es que cuando llevamos mucho tiempo comiendo poco en déficit calórico, el cuerpo nos lanza apetencia por alimentos más hipercalóricos, más de capricho. Además, también nos reduce la energía para que nos movamos menos y queramos gastar menos. Y todavía podíamos liar más el tema hablando de lo mal que calculamos el gasto calórico y lo mal que calculamos las entradas de energía, que siempre pensamos que comemos menos, cuando en realidad estamos comiendo más, y siempre pensamos que nuestro cuerpo gasta más, cuando en realidad está gastando menos. No voy a entrar en más detalles para no alargarme, pero por simplificarlo, quédate con que el cuerpo trata de defender ese peso, esos kilos, esa energía que tanto le ha costado conseguir. Y acabo con un mensaje de tranquilidad que pueda ayudarte a pensar y a actuar con más criterio. Si estás en tratamiento con GLP-1 y te has estancado, lo primero es no entrar en pánico. No significa que el fármaco no te funcione o que tu metabolismo esté roto. Casi siempre es simplemente una fase normal de este proceso, porque es un proceso de adelgazamiento intensivo y posterior remodelación de hábitos. Tómatelo con calma y recuerda que la solución casi siempre pasa por, primero, tener unas expectativas realistas, segundo, no fiarse en exceso de la báscula y tercero, revisar que los fundamentos del tratamiento son correctos. Porque esto no va solo de perder kilos, va de perder grasa, manteniendo masa muscular y además de conseguir un cambio conductual, que quizá primero es más intensivo, pero luego poco a poco vamos normalizando, vamos automatizando hasta fijarlo como un nuevo estilo de vida. Espero que este vídeo te sirva para pensar con un poquito más de criterio y ya sabes que si me necesitas tienes el enlace en la bio. Adiós.